Existen imperios que se han cimentado sobre montañas de oro, otros que flotan sobre océanos de petróleo y algunos que se han erigido sobre sangre derramada. Sin embargo, el dominio de Disney se levantó sobre algo mucho más potente y, paradójicamente, más quebradizo: las ilusiones infantiles de millones de almas. En Burbank, California, se encuentra un complejo de estudios que parece haber sido extraído literalmente de una fábula. Torres de estilo Art Deco, jardines impolutos y estatuas de personajes, venerados por generaciones enteras, adornan el paisaje. No obstante, detrás de cada sonrisa impecable de Mickey Mouse y detrás de los muros de cada castillo de princesas, se agazapa una verdad sombría que la familia Disney procuró mantener oculta durante casi una centuria. Esta no es la narrativa que la corporación desea que descubras. Es la crónica verídica de cómo un individuo obsesivo y severo edificó el lugar más feliz de la Tierra sobre el sufrimiento de miles. Es el relato de una familia que fabricó magia para el planeta mientras vivía su propia pesadilla interna. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Para comprender cómo se construyó este imperio de falsedades, es imperativo retroceder hasta el comienzo. Walter Elias Disney vino al mundo el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Su nacimiento no ocurrió en un castillo de cuento de hadas, sino en la pobreza más absoluta. Su padre, Elias Disney, era un hombre fracasado y agresivo que golpeaba a sus hijos con regularidad. La familia se mudaba incesantemente, huyendo de las deudas y de los desastres comerciales. Walt creció en granjas, donde su jornada laboral iniciaba a las 4 de la madrugada, repartiendo periódicos bajo la nieve y la lluvia. No disfrutó de una infancia feliz. No conoció la magia, sino el hambre, el frío, la violencia y la desesperación. Este niño traumatizado pasaría su vida adulta intentando fabricar la infancia perfecta que nunca tuvo, pero lo haría de la manera más retorcida posible. A los 16 años, Walt mintió sobre su edad para unirse a la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Fue enviado a Francia como conductor de ambulancias, donde fue testigo de muerte, destrucción y cuerpos mutilados. Regresó a Estados Unidos en 1919, con 20 años y sin un rumbo claro en la vida. Comenzó a trabajar realizando dibujos comerciales en Kansas City por una paga de $40 mensuales. Su talento era mediocre. Sus dibujos eran simples, casi infantiles, pero Walt poseía algo más valioso que el talento. Tenía una ambición obsesiva que no conocía límites. En 1922, a los 21 años, Walt fundó su primera compañía de animación, Love-O-Gram Studio. Creó cortometrajes animados basados en cuentos de hadas como Caperucita Roja y El gato con botas. Eran técnicamente inferiores a la competencia, pero poseían cierto encanto. Durante 2 años, Walt trabajaba 20 horas diarias, dormía en su oficina y comía una lata de frijoles. Cada 2 días, porque no tenía dinero para más. Estaba tan obsesionado con su trabajo que su salud colapsó. En 1923, Love-O-Gram quebró completamente. Walt tenía 22 años y era un fracaso total. Estaba tan desesperado que vivía en su oficina abandonada, robando comida de los basureros. Esta no es la historia que Disney narra en sus películas inspiradoras. Pero Walt tenía algo que la mayoría de la gente no tiene: una absoluta incapacidad para aceptar la derrota. En octubre de 1923, con $40 prestados, Walt se mudó a Hollywood. Su hermano mayor, Roy, ya estaba allí recuperándose de tuberculosis en un hospital para veteranos. Walt lo convenció de unir fuerzas. El 16 de octubre de 1923, los hermanos Disney fundaron el Disney Brothers Cartoon Studio en el garaje de su tío, con un capital inicial de $285. Walt tenía 22 años y Roy 30. Comenzaron produciendo una serie de cortometrajes llamada Alice Comedies, combinando a una actriz real con animación.
Eran técnicamente mediocres, pero consiguieron un distribuidor. Por 5 años trabajaron en la oscuridad, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Entonces Walt creó un personaje que cambiaría todo, Oswald, el conejo afortunado. En 1927, Oswald se convirtió en un éxito moderado. Walt finalmente tenía algo valioso, algo que le pertenecía, o eso creía. En marzo de 1928, Walt viajó a Nueva York para negociar un mejor contrato con su distribuidor, Charles Mintz. Lo que descubrió lo destrozó. Mintz había contratado secretamente a casi todos los animadores de Walt. Además, legalmente Mintz era el dueño de los derechos de Oswald, no Walt. Walt no había leído el contrato cuidadosamente. Había perdido su personaje y su equipo en un solo movimiento. Mintz le ofreció continuar trabajando por un salario reducido bajo su control total. Walt se negó. Regresó a California en tren, devastado, furioso y traicionado. Pero durante ese viaje de 3 días, algo oscuro nació dentro de Walt Disney. Decidió que nunca más confiaría en nadie, nunca más compartiría el control. Nunca más sería amable con empleados que podrían traicionarlo. Esa paranoia, esa amargura, esa necesidad obsesiva de control absoluto, definirían todo en lo que Disney se convertiría. Durante el viaje en tren de regreso, Walt comenzó a dibujar un nuevo personaje para reemplazar a Oswald. Necesitaba ser simple, fácil de animar y memorable. Dibujó un ratón con orejas circulares, pantalones cortos rojos y zapatos grandes. Originalmente lo llamó Mortimer Mouse, pero su esposa Lillian sugirió un nombre menos pretencioso. Walt lo cambió a Mickey Mouse. El 18 de noviembre de 1928 se estrenó Steamboat Willie. El primer cortometraje sonoro de Mickey Mouse fue una sensación instantánea. Por primera vez en la historia de la animación, los movimientos estaban perfectamente sincronizados con la música. El público enloqueció. Mickey Mouse se convirtió en un fenómeno cultural de la noche a la mañana. Walt Disney, a los 27 años, finalmente tenía éxito real y esta vez se aseguró de que los derechos de Mickey le pertenecieran completamente. Mickey Mouse no era solo un personaje, era una propiedad que generaría millones. El éxito de Mickey permitió a Walt expandir su estudio. En 1930, el estudio empleaba a 150 animadores. En 1934, Walt decidió algo que todos consideraban una locura suicida. Haría el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los 7 enanitos. La industria lo llamó la locura de Disney. Nadie creía que el público vería una película animada de 80 minutos. El presupuesto inicial era de $250,000, pero eventualmente costó casi 1.5 millones. Una cantidad astronómica en plena Gran Depresión. Walt hipotecó su casa, pidió préstamos masivos y arriesgó absolutamente todo. Pasó 3 años produciendo Blancanieves, obsesionándose con cada cuadro, cada movimiento, cada sombra. Trabajaba a sus animadores hasta el colapso físico. Muchos dormían bajo sus mesas de dibujo. El estudio operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El 21 de diciembre de 1937, Blancanieves se estrenó en el Carthay Circle Theater de Los Ángeles. Fue un triunfo total. El público lloró, rió y aplaudió de pie. Blancanieves recaudó $8 millones, una suma increíble para 1937. Walt Disney, a los 36 años, era millonario y la figura más famosa de Hollywood. Usó las ganancias para construir algo que simbolizaría perfectamente su ego creciente, un palacio para su imperio. En 1939, Walt comenzó la construcción de los nuevos Walt Disney Studios en Burbank. El complejo costó $3 millones, una enorme inversión que horrorizó a su hermano Roy, quien manejaba las finanzas. Pero Walt insistió. Quería el estudio de animación más avanzado del mundo y lo consiguió. Los nuevos estudios ocupaban 51 acres. El edificio principal de animación era una estructura Art Deco de 3 pisos con aire acondicionado, algo raro en 1940. Tenía cafetería que servía comidas subsidiadas, gimnasio, sala de proyección y hasta peluquería.
En el exterior, jardines inmaculados con estatuas de personajes Disney, fuentes y caminos perfectos. Parecía más un campus universitario de élite que un estudio de animación. Walt había creado su versión de utopía, pero había un problema oscuro en este paraíso artificial. Los animadores que creaban la magia eran tratados como esclavos descartables. Trabajaban en salas sin ventanas, dibujando el mismo movimiento miles de veces. No recibían crédito en las películas. Walt aparecía como único creador. Los salarios eran una miseria. Los animadores principiantes ganaban $12 semanales. Incluso los animadores senior ganaban apenas $40 semanales, mientras Walt gastaba millones en su palacio. Había clases estrictas. Animadores de élite que trabajaban en personajes principales tenían oficinas con ventanas, mientras que los animadores intermedios trabajaban en salas cerradas y los que hacían fondos trabajaban en sótanos sin luz natural. Walt había creado un sistema de castas, y lo peor, Walt se volvió un tirano obsesivo. Monitoreaba todo, espiaba a los empleados, gritaba públicamente a quienes no cumplían sus estándares imposibles y despedía a personas por razones triviales. Un animador fue despedido porque a Walt no le gustó cómo se reía. Otro fue despedido por usar una corbata que Walt consideraba fea. La paranoia de ser traicionado, como con Oswald, había transformado a Walt en un dictador cruel. Para 1940, los estudios empleaban a 1,000 trabajadores. Pinocho y Fantasía estaban en producción, ambas películas increíblemente caras y ambiciosas, pero los animadores estaban al límite. Trabajaban 60 o 70 horas semanales sin pago extra. Walt prometía bonos que nunca llegaban. Cuando Pinocho y Fantasía fracasaron comercialmente en 1940 debido a la guerra, perdiendo dinero a pesar de ser obras maestras artísticas, Walt culpó a sus trabajadores por ser demasiado lentos y caros. En mayo de 1941 estalló lo inevitable. 300 animadores, más de un cuarto del personal total, se declararon en huelga. Establecieron piquetes frente a los hermosos jardines del estudio. Llevaban carteles burlándose de Walt. Uno mostraba a Mickey, Mouse encadenado con el texto: ¿Es esto el lugar más feliz de la Tierra? La huelga duró 9 semanas. Walt estaba devastado personalmente. No podía comprender por qué sus empleados lo odiaban. Él había construido este palacio hermoso para ellos. Les había dado trabajo durante la depresión. ¿Por qué eran tan desagradecidos? No podía ver su propia crueldad, su propia explotación. Solo veía traición. La huelga terminó con una victoria parcial de los trabajadores. Obtuvieron mejor pago, créditos en pantalla y mejores condiciones, pero Walt nunca perdonó. Despidió a muchos de los líderes de la huelga apenas terminó. Compiló una lista negra de nombres que nunca trabajarían en Disney nuevamente. Su paranoia se profundizó. Comenzó a trabajar con el FBI como informante, denunciando a empleados que consideraba comunistas. Walt Disney, el creador de la magia infantil, se había convertido en un monstruo amargado que veía enemigos en todas partes. Durante las siguientes 2 décadas, Walt construyó su imperio con mano de hierro. Más películas, más merchandising y finalmente su sueño más grande, Disneyland. Pero la oscuridad en su corazón solo crecía y los secretos que ocultaba se volverían cada vez más terribles. Pero hay un secreto aún más grande que Disney. Corporation ha ocultado durante décadas. Walt Disney no construyó el imperio Disney solo. Fue su hermano mayor, Roy, quien hizo posible cada película, cada parque, cada dólar ganado. Mientras Walt recibía aplausos y estatuas, Roy trabajaba en las sombras manejando el dinero que sostenía todo. Esta es la historia del hombre más importante de Disney que el mundo fue entrenado para olvidar. Roy Oliver Disney nació el 24 de junio de 1893 en Chicago. 8 años mayor que Walt, Roy fue quien realmente crió a su hermano menor. Cuando su padre violento golpeaba a Walt, Roy lo protegía. Cuando la familia no tenía comida, Roy compartía su porción con Walt. Cuando Walt era un niño aterrorizado, en una granja oscura de Kansas, Roy era su único amigo. Roy sacrificó su propia educación para trabajar y mantener a la familia.
A los 18 años, Roy ya trabajaba a tiempo completo en un banco como contador. Era brillante con los números, metódico y cuidadoso. Mientras Walt soñaba con dibujos y fantasías, Roy entendía la realidad brutal del dinero. Durante la Primera Guerra Mundial, Roy se alistó en la Marina. Contrajo tuberculosis en servicio. En 1923, a los 30 años, estaba en un hospital para veteranos en Los Ángeles, recuperándose de una enfermedad que mataba a millones. Ahí fue donde Walt, fracasado y desesperado después del colapso del Infogrames, lo encontró. Walt le rogó ayuda. Necesitaba dinero para comenzar de nuevo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar después de haber sido traicionado tantas veces. Roy estaba enfermo, débil y sin dinero propio, pero amaba a su hermano menor. Siempre lo había protegido. Entonces hizo algo que cambiaría la historia del entretenimiento. Roy salió del hospital contra el consejo médico. Pidió prestado todo el dinero que pudo conseguir y el 16 de octubre de 1923 fundó Disney Brothers Cartoon Studio con Walt. Note el nombre. Disney Brothers, plural. Pero el mundo solo recordaría a uno de esos hermanos. Roy no era artista, no dibujaba, no creaba personajes. Su trabajo era infinitamente menos glamoroso, pero absolutamente esencial. Roy conseguía préstamos, negociaba con distribuidores, manejaba contratos, pagaba salarios y mantenía las luces encendidas. Mientras Walt creaba, Roy hacía posible que esas creaciones existieran. Durante los primeros 5 años, Roy trabajaba 18 horas diarias. Su tuberculosis nunca sanó completamente. Tosía sangre regularmente, pero continuaba trabajando porque sabía que si paraba, el estudio colapsaría y Walt quedaría destruido. En 1928, cuando Walt perdió a Oswald el conejo y regresó devastado, fue Roy quien mantuvo el estudio funcionando. Cuando Walt creó a Mickey Mouse, fue Roy quien convenció a los distribuidores de darle una oportunidad. Cuando Walt quiso hacer Blancanieves, con un presupuesto imposible de $1 millón, Roy fue quien consiguió financiamiento hipotecando todo lo que poseían. Roy pasaba semanas en Nueva York negociando con banqueros que consideraban la animación una frivolidad infantil. Tenía que convencerlos de que Walt no estaba loco, y que Blancanieves funcionaría, que recuperarían su inversión. Roy lo hizo una y otra vez. Sin Roy, Blancanieves nunca habría sido completada. Sin Roy, Disney habría quebrado en 1937, pero cuando Blancanieves se estrenó con éxito masivo, fue Walt quien recibió toda la gloria. Walt apareció en portadas de revistas, dio discursos y recibió un Oscar honorario. Roy estaba en la audiencia aplaudiendo, orgulloso de su hermano menor. Nunca pidió reconocimiento, solo quería que Walt fuera feliz. En 1940, cuando Walt insistió en construir los nuevos estudios en Burbank por $3 millones, Roy se opuso desesperadamente. Acababan de perder dinero en Pinocho y Fantasía. Estaban endeudados. Era una locura gastar millones en edificios lujosos. Pero Walt no escuchaba. Walt nunca escuchaba a Roy sobre cuestiones creativas o de ego. Solo lo escuchaba cuando necesitaba dinero. Roy cedió, siempre cedía. Consiguió los préstamos. Construyó el palacio que Walt quería y casi quebró la compañía haciéndolo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Disney casi colapsó. El mercado europeo se cerró. Los estudios perdían dinero masivamente. El gobierno contrató a Disney para hacer películas de propaganda, pagando apenas lo suficiente para sobrevivir. Roy obró milagros manteniendo la compañía viva. Renegociaba deudas, despedía personal y reducía costos donde Walt no miraba. En 1945, cuando la guerra terminó, Disney estaba endeudado por $4 millones. Era una cantidad catastrófica. Roy pasó los siguientes 10 años pagando esas deudas centavo por centavo. Walt creaba películas como Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Roy las hacía rentables. Para principios de los años 50, Disney finalmente estaba estable financieramente. Y entonces Walt tuvo su idea más loca todavía: construir un parque de diversiones. Roy pensó que Walt finalmente había perdido la cabeza por completo.
Walt quería comprar 160 acres en Anaheim, California. Quería construir un castillo, calles temáticas y atracciones mecánicas. Estimaba que costaría 4 millones, aunque ningún parque de diversiones había costado más de 1 millón. Los parques de diversiones eran considerados lugares sucios para la clase baja. Los banqueros se reían cuando Roy pedía préstamos, pero Walt estaba obsesionado. Dibujaba mapas constantemente, visitaba el terreno cada semana. No dormiría hasta hacer realidad Disneyland. Roy le suplicó que reconsiderara. Le mostró los números, le explicó que 4 millones era imposible de conseguir. Walt lo ignoró. Por primera vez en 30 años de sociedad, los hermanos pelearon violentamente. Walt acusó a Roy de no tener visión, de ser un cobarde. Roy acusó a Walt de ser irresponsable, de arriesgar todo lo que habían construido. La pelea fue tan severa que no se hablaron durante semanas, pero eventualmente, como siempre, Roy cedió porque amaba a su hermano, porque no podía soportar ver a Walt infeliz. Roy consiguió el dinero, vendió acciones de Disney a la televisión para conseguir financiamiento de ABC, pidió préstamos personales, hipotecó su propia casa. Trabajó hasta el colapso físico a los 62 años. Y el 17 de julio de 1955, Disneyland abrió. El costo real había sido 17 millones, 4 veces el estimado de Walt. Disney estaba nuevamente endeudado catastróficamente, pero funcionó. Disneyland fue un éxito instantáneo. En el primer año, 3 millones de visitantes pagaron entrada. Los 17 millones fueron recuperados en 3 años. Roy había apostado todo y ganado. Pero quien recibió el crédito fue Walt. Las cámaras mostraban a Walt inaugurando su parque, dando tours, explicando su visión. Roy estaba en las oficinas de Burbank pagando facturas. Para 1960, la relación entre los hermanos estaba tensa, pero funcional. Habían encontrado un equilibrio. Walt creaba, Roy pagaba. Walt era la cara pública, Roy era la máquina invisible que hacía funcionar todo. Entonces Walt tuvo su idea más grande todavía, Disney World en Florida. Mientras Disneyland tenía 160 acres, Disney World tendría 27,000 acres. Sería 100 veces más grande, costaría cientos de millones. Tendría no solo parques, sino hoteles, un centro comercial y un sistema de transporte completo. Walt llamó a su visión Epcot, prototipo experimental de la comunidad del mañana. Sería una ciudad utópica donde 50,000 personas vivirían en armonía tecnológica. Era absolutamente delirante. Roy estaba aterrorizado. Tenía 67 años y estaba cansado. Había pasado 40 años haciendo posibles los sueños. Imposibles de Walt. Este era demasiado. Le rogó a Walt que redujera la escala. Walt se negó. Disney World sería su legado final. Comenzó comprando terrenos secretamente en Florida. En 1965, Roy comenzó a buscar financiamiento nuevamente. Pero entonces algo pasó que cambiaría todo. Walt comenzó a toser constantemente. Fumaba 3 paquetes de cigarrillos diarios desde los 20 años. Su tos empeoró. En noviembre de 1966, fue diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado. Los doctores le dieron meses de vida. Walt tenía 65 años. Pasó sus últimas semanas obsesionado con Disney World. Desde su cama de hospital, trazaba planos en el techo con su dedo. Describía a Roy exactamente cómo debía construirse. Le hizo prometer que completaría Disney World exactamente como él lo imaginaba. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney murió. Roy tenía 73 años cuando enterró a su hermano menor, el hermano que había protegido toda su vida, el hermano por quien había sacrificado todo. Roy planeaba retirarse inmediatamente. Estaba exhausto. Quería descansar finalmente, pero tenía una promesa que cumplir. Roy tomó control de Disney Corporation en 1967, por primera vez en 44 años. Roy era el líder y demostró lo que siempre había sido verdad. Roy era el verdadero genio detrás de Disney. En 5 años, Roy completó Disney World. Consiguió financiamiento de $400 millones. Supervisó la construcción del proyecto de entretenimiento más grande de la historia. El 1 de octubre de 1971, Disney World abrió. Roy, a los 78 años,
dio el discurso de inauguración y en ese discurso hizo algo que reveló todo sobre su carácter. Cambió el nombre oficial. No sería Disney World, sería Walt Disney World. Roy se aseguró de que hasta el final su hermano menor recibiera el crédito. 3 meses después, el 20 de diciembre de 1971, Roy Oliver Disney sufrió una hemorragia cerebral masiva. Murió ese mismo día. Tenía 78 años. Había trabajado literalmente hasta la muerte para cumplir la promesa a su hermano. El funeral de Roy fue pequeño, privado. No hubo ceremonia pública masiva como la de Walt. Los periódicos apenas lo mencionaron. El mundo había olvidado quién era Roy Disney. Solo recordaban a Walt, y eso era exactamente como Roy lo quería. Nunca buscó gloria, solo el amor de su hermano. Hoy hay una estatua de Walt en Disneyland y otra en Disney World. Hay edificios nombrados por Walt. No hay estatua de Roy. No hay edificio Roy Disney Studios. La compañía que lleva su nombre lo borró de la historia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Walt Disney murió en 1966. Roy Disney murió en 1971. Y dos hermanos que habían construido el imperio de entretenimiento más grande del mundo. Pero, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con los herederos del imperio Disney? La respuesta es una tragedia oscura que Disney Corporation ha ocultado desesperadamente durante décadas. Drogas, depresión, familias destruidas y una maldición que parece perseguir a todo Disney que lleva el apellido. Walt Disney tuvo dos hijas, Diane Marie Disney, nacida en 1933, y Sharon May Disney, adoptada en 1936. Roy Disney tuvo un hijo, Roy Edward Disney, nacido en 1930. Estos tres fueron la segunda generación Disney. Crecieron en riqueza extrema, pero también bajo la presión insoportable del apellido más famoso de América. Diane Disney Miller, la hija biológica de Walt, tuvo la vida relativamente más normal de todos. Se casó con Ron Miller, un jugador de fútbol americano que trabajó como ejecutivo en Disney. Tuvieron 7 hijos. Diane pasó su vida intentando proteger el legado de su padre, pero incluso ella no pudo escapar completamente de la maldición. Sus propios hijos, los nietos de Walt, sufrirían de formas que ella nunca pudo prevenir. Sharon Disney, la hija adoptada, tuvo una vida mucho más problemática. Walt nunca le dijo que era adoptada. Sharon lo descubrió accidentalmente a los 31 años. La revelación la devastó. Sintió que toda su vida había sido una mentira. Se casó y divorció 3 veces. Tuvo 3 hijos, pero las relaciones eran turbulentas. Sharon desarrolló un alcoholismo severo. Murió en 1993 de cáncer de mama a los 57 años. Pero antes de morir vio a sus propios hijos descender a la oscuridad que la había perseguido. Roy Edward Disney, conocido como Roy E., el hijo de Roy Oliver, tuvo la carga más pesada de todos. Era el único heredero varón del apellido Disney. Su padre había trabajado hasta la muerte. Su tío Walt era una leyenda mundial. Roy sintió una obligación imposible de estar a la altura del legado. Entró a trabajar en Disney Corporation en 1954. A los 24 años trabajó en el departamento de animación. Era talentoso, pero vivió siempre a la sombra de gigantes. Nunca sería tan visionario como Walt, nunca sería tan brillante financieramente como su padre, y la compañía nunca lo dejaría olvidarlo. Después de la muerte de su padre en 1971, Roy E. esperaba tomar el control de Disney. Era el heredero natural, pero la junta directiva tenía otros planes. Nombraron a ejecutivos externos. Roy E. fue marginalizado, empujado a una posición sin poder real. Era Disney solo de nombre. La compañía había sido tomada por extraños. Para los años 80, Disney Corporation estaba en crisis. Hacía películas terribles que nadie veía. Los parques estaban deteriorándose. La compañía perdía dinero. Roy vio la compañía de su padre y tío destruyéndose.
En 1984 hizo algo drástico. Renunció públicamente de la junta directiva. Escribió una carta de renuncia devastadora, acusando al CEO de destruir el legado Disney. La carta se filtró a la prensa. Fue un escándalo masivo. Roy E. entonces hizo una alianza con el inversionista corporativo, Stanley Gold. Juntos planearon una toma hostil de Disney. Querían remover al CEO y tomar control. Fue una guerra civil brutal. Familias de Hollywood tomaron lados. Accionistas peleaban en reuniones violentas. Finalmente, en septiembre de 1984, Roy ganó. El CEO fue forzado a renunciar y fue reemplazado por Michael Eisner y Frank Wells. Roy E. regresó a la junta directiva. Como vicepresidente, había salvado Disney, pero el costo personal fue terrible. Su salud colapsó por el estrés. Su matrimonio casi terminó. Y pronto descubriría que había instalado un nuevo tirano que lo traicionaría. Michael Eisner, el nuevo CEO, transformó Disney en una máquina de hacer dinero. Películas exitosas, expansión de parques, adquisiciones masivas. Para 1990, Disney valía miles de millones. Eisner se volvió una de las figuras más poderosas de Hollywood. Su salario alcanzó 65 millones anuales. Pero Eisner también se volvió un tirano paranoico, exactamente como Walt lo había sido. Controlaba todo. Despedía ejecutivos por capricho y comenzó a marginalizar a Roy nuevamente. Para los 2000, Roy estaba en guerra abierta con Eisner. Acusaba a Eisner de destruir la calidad Disney por ganancias. Eisner lo acusaba de vivir del pasado. En 2003, Roy E. renunció nuevamente. Esta vez lanzó una campaña pública llamada Save Disney. Compró anuncios de página completa en periódicos atacando a Eisner. Fue una guerra brutal y pública. Eventualmente, en 2005, Eisner fue forzado a renunciar. Roy E. había ganado nuevamente, pero estaba exhausto. Tenía 75 años y había pasado 30 años peleando por Disney. En 2009, Roy Edward Disney murió de cáncer de estómago. Tenía 79 años. Hasta el final había luchado por el legado de su padre, pero murió sabiendo que la familia Disney ya no controlaba Disney Corporation. Eran extraños. Ahora, mientras Roy peleaba por Disney Corporation, algo más oscuro ocurría con la tercera generación, los nietos de Walt y Roy. La maldición del apellido. Disney se manifestaba en formas terribles. Michelle Disney, nieta de Roy Oliver, desarrolló una adicción severa a las drogas. Pasó años entrando y saliendo de rehabilitación. Su vida fue un ciclo de recaídas y recuperaciones. Bradford Disney, otro nieto, tuvo problemas similares con alcohol y drogas. Ambos lucharon con depresión severa. El apellido Disney, que debería haber significado privilegio y felicidad, se sentía como una maldición. Abigail Disney, nieta de Roy Oliver, fue la única que habló públicamente sobre la oscuridad de la familia. En entrevistas brutalmente honestas, describió cómo crecer siendo una Disney. Era una trampa dorada. Tenías dinero, pero no identidad. Todo lo que lograbas era atribuido al apellido. Nada era realmente tuyo. Abigail vio a sus primos destruirse. Vio a su familia rasgarse en guerras por dinero y control, y se volvió una crítica vocal de Disney Corporation. En 2019, Abigail Disney dio una entrevista explosiva. Declaró que la compañía Disney explotaba a sus trabajadores pagando salarios de miseria, mientras los ejecutivos ganaban millones. Llamó al CEO Bob Iger inmoral por ganar 65 millones, mientras los empleados de los parques ganaban $15 por hora y vivían en la pobreza. Disney Corporation intentó desacreditarla. Dijeron que estaba siendo emocional, pero Abigail tenía documentación. Había visitado Disneyland encubierta. Había hablado con empleados que comían de basureros porque no podían pagar comida. Empleados que vivían en autos porque no podían pagar renta. Empleados que trabajaban en el lugar más feliz de la tierra mientras estaban hambrientos y desesperados. Exactamente como los animadores en 1940. La historia se repetía. Abigail reveló que la familia Disney prácticamente no poseía acciones de Disney Corporation. Después de décadas de ventas forzadas,
dilución de acciones y maniobras corporativas. La familia que fundó Disney poseía menos del 1%. Habían sido expulsados de su propio imperio. Extraños controlaban todo. El apellido Disney era solo una marca corporativa. Ahora los nietos de Walt también sufrieron. Joanna Miller, nieta de Walt, luchó con problemas de salud mental toda su vida. Varios nietos desarrollaron adicciones. Otros se alejaron completamente de la familia y el apellido, cambiando sus nombres para escapar de la presión. Uno de los nietos de Walt fue arrestado múltiples veces por posesión de drogas. Disney Corporation usó su poder para mantener los arrestos fuera de la prensa. Pagaron para que los registros fueran sellados. La imagen pública de familia perfecta debía protegerse a cualquier costo. Hoy la cuarta generación Disney, los bisnietos de Walt y Roy, son completamente desconocidos para el público. Disney Corporation se aseguró de ello. No hay herederos públicos, no hay príncipes y princesas Disney. El apellido ha sido efectivamente borrado de la compañía. La familia que construyó el imperio más mágico del mundo vio a sus hijos destruirse por drogas, depresión y presión insoportable. Vio a sus nietos luchar con adicciones y problemas mentales y ahora ve a sus bisnietos viviendo en el anonimato, escondiendo el apellido que alguna vez significó magia, pero ahora solo significa dolor. Hemos descubierto la explotación de trabajadores, la traición al hermano olvidado y la maldición sobre los herederos Disney. Pero falta explorar el símbolo más poderoso del imperio, los castillos mismos. Disneyland en California y el castillo de Cenicienta en Disney World, Florida. Millones visitan estos lugares cada año creyendo que son templos de magia pura. Pero bajo sus cimientos hermosos hay secretos que Disney Corporation ha ocultado desesperadamente durante décadas. Túneles secretos donde empleados viven en un mundo paralelo. Muertes que fueron encubiertas. Un club exclusivo para millonarios donde la élite celebra mientras los trabajadores sufren. Esta es la oscuridad bajo el castillo de cuento de hadas. Cuando Walt Disney planeaba Disneyland en 1954, estaba obsesionado con un concepto: control total de la experiencia del visitante. Nada debía romper la ilusión. No podías ver a un empleado de Tomorrowland caminando por Frontierland. No podías ver camiones de basura. No podías ver nada que revelara que esto era simplemente un negocio. Walt diseñó una solución. Construiría Disneyland sobre una red de túneles subterráneos, donde todo el trabajo sucio ocurriría invisiblemente. Pero cuando Disneyland se construyó en Anaheim, descubrieron un problema. El terreno estaba apenas sobre el nivel del mar. Cavar túneles significaba inundaciones constantes. La solución fue brillante pero reveladora. No excavaron hacia abajo. Construyeron el parque en el segundo piso. Lo que los visitantes piensan que es el nivel del suelo es en realidad un segundo nivel. El primer nivel, la planta baja real, es un área restringida que los visitantes nunca ven. Walt llamó a estos espacios backstage. Ahí es donde la magia muere. En backstage, los empleados se quitan los disfraces de personajes. Mickey Mouse se convierte en un estudiante universitario sudoroso y exhausto. Las princesas revelan ser actrices mal pagadas con ampollas. En los pies de caminar, en tacones durante 8 horas. Los túneles y áreas backstage están llenos de basura, equipos rotos, empleados fumando, discutiendo, llorando de agotamiento. Es una realidad brutal detrás de sonrisas perfectas. Pero en Disney World, en Florida, Walt tuvo la oportunidad de hacer su visión correctamente. Disney World fue construido en un pantano. Podían excavar y lo hicieron. Construyeron un sistema masivo de túneles subterráneos llamado Utilidors, abreviación de Utility Corridors. Los Utilidors son una ciudad subterránea completa bajo Magic Kingdom. 9 acres de túneles 15 pies bajo el parque. Ahí es donde 30.000 empleados se mueven invisibles. Los túneles tienen calles con nombres. Están codificados por colores para diferentes áreas del parque. Arriba hay cafeterías, vestidores, oficinas, todo subterráneo. Empleados usan estos túneles para moverse sin ser vistos. Un empleado, vestido de vaquero,
puede caminar bajo Fantasyland sin arruinar la ilusión. Camiones de basura circulan por túneles recogiendo desperdicios. Entregas de comida llegan sin que los visitantes vean. Es una operación logística masiva, completamente oculta. Pero los utilidors tienen un lado oscuro que Disney nunca menciona. Son opresivos, claustrofóbicos. Los empleados pasan horas en túneles sin luz natural. El aire es reciclado y huele a basura y sudor. Las condiciones son peores que arriba. Hace un calor insoportable en el verano de Florida. Los túneles están llenos de cucarachas y ratas. Empleados reportan sentirse como trabajadores de mina. Algunos desarrollan claustrofobia, otros tienen ataques de pánico en los túneles estrechos. Y Disney prohíbe estrictamente que los empleados hablen públicamente sobre los utilidors. Firman acuerdos de no divulgación. Si publican fotos de los túneles en redes sociales, son despedidos inmediatamente. Disney protege la ilusión con ferocidad legal. Pero hay algo más oscuro que Disney oculta sobre sus parques: las muertes. Disney Corporation ha mantenido durante décadas que nadie ha muerto nunca dentro de Disneyland. Técnicamente dicen la verdad, pero de manera engañosa. Personas han muerto en los parques, muchas personas, pero Disney se asegura de que sean declaradas muertas fuera de los límites del parque. El procedimiento es simple y siniestro. Cuando alguien sufre un paro cardíaco o un accidente fatal en el parque, los paramédicos de Disney lo estabilizan sin declararlo muerto. Lo transportan fuera de los límites del parque y solo entonces, en la ambulancia o en el hospital, es declarado oficialmente muerto. Esto permite a Disney mantener la ficción de que nadie muere en Disneyland. Pero la realidad es diferente. Más de 25 personas han muerto en atracciones de Disney. La atracción Matterhorn en Disneyland ha matado a 3 personas. El primero fue en 1964, cuando un empleado de 15 años, Mark Maples, se soltó del trineo y cayó golpeándose la cabeza fatalmente. Disney pagó a la familia para mantener silencio. Nunca llegó a la prensa. En 1984, una mujer de 48 años murió de paro cardíaco en la misma atracción. Disney declaró que había tenido una condición preexistente. En 1998, un hombre cayó de la atracción y murió. Disney cerró el Matterhorn temporalmente, pero nunca admitió responsabilidad. Space Mountain ha matado a 2 personas. Thunder Mountain Railroad mató a una persona en 2003 cuando la atracción descarriló por mal mantenimiento. Disney fue demandado. Pagaron millones en un acuerdo confidencial. Los documentos del caso fueron sellados. En 2016, un niño de 2 años fue arrastrado y asesinado por un caimán en un resort de Disney World. El niño, Lane Graves, estaba jugando en la playa artificial de Sea Lagoon cuando el caimán lo agarró y lo arrastró bajo el agua. Su padre intentó salvarlo, pero era demasiado tarde. Disney había sabido durante años que había caimanes en la laguna. Empleados habían reportado avistamientos, pero Disney no puso señales de advertencia adecuadas porque arruinarían la atmósfera. Después de la muerte de Lane, Disney finalmente instaló barreras y señales, pero fue demasiado tarde. La familia Graves demandó. Disney pagó una cantidad no revelada en un acuerdo extrajudicial. Todos los documentos fueron sellados. Disney Corporation tiene un departamento legal masivo dedicado a encubrir accidentes y muertes. Pagan millones en acuerdos confidenciales, silencian testigos, sellan documentos. La imagen del lugar más feliz de la Tierra debe protegerse sin importar el costo humano. Pero quizás el secreto más perturbador de Disneyland es el Club 33. En 1967, Walt Disney abrió un club privado, exclusivo, escondido en New Orleans, Square de Disneyland. El número 33 viene de la dirección 33 Royal Street. Club 33 es un bar y restaurante lujoso disponible solo para miembros. La membresía cuesta actualmente $25,000 iniciales más, $15,000 anuales. La lista de espera es de 14 años. Solo los más ricos de los ricos pueden permitírselo. Dentro de Club 33, los miembros disfrutan vinos raros,
comida gourmet y servicio de mayordomo personal. Hay salones privados donde pueden escapar de las multitudes del parque. Eso es diferente. Mientras abajo en el parque los empleados ganan $15 por hora y los visitantes pagan precios obscenos por comida mediocre. Arriba en el Club 33, los millonarios celebran en lujo extremo. La ironía es brutal. Walt Disney creó este club para entretener a ejecutivos corporativos. Murió antes de que abriera, nunca lo usó, pero simboliza perfectamente en lo que Disney se convirtió. Un parque de diversiones para las masas con un club secreto para la élite. Dos mundos, dos experiencias, dos realidades. Los empleados de Disneyland y Disney World trabajan bajo el castillo, literalmente. Visten disfraces de personajes en el calor brutal de Florida. Sonríen durante 8 horas mientras niños los golpean. Ganan salarios que están bajo la línea de pobreza. Muchos no pueden pagar la renta. Viven en autos estacionados en lotes de Disney. Comen sobras de los basureros del parque. Usan baños públicos del parque para lavarse porque no tienen agua en sus autos. Todo esto mientras el castillo brilla arriba, mientras los fuegos artificiales explotan cada noche, mientras millones de dólares fluyen a los ejecutivos. En 2018, una investigación por Occidental College encuestó a 5,000 empleados de Disneyland. Los resultados fueron devastadores. El 73% reportaron no ganar suficiente para pagar gastos básicos mensuales. El 10% reportaron haber sido personas sin hogar en el año anterior. El 56% reportaron inseguridad alimentaria. Estos son empleados del lugar más feliz de la Tierra y están hambrientos, sin hogar, desesperados. Disney Corporation respondió a la investigación diciendo que los resultados estaban sesgados y que cuidaban bien a sus empleados. Pero los números no mienten. El castillo de Cenicienta fue construido sobre una promesa de magia, pero se mantiene de pie sobre una explotación brutal. Los túneles bajo él llevan el peso real del imperio, y ese peso está aplastando a miles. Cuando Roy Oliver Disney murió en diciembre de 1971, 3 meses después de abrir Walt Disney World, algo fundamental cambió en Disney Corporation. Por primera vez en 48 años, ningún Disney controlaba la compañía. Roy E. Disney, hijo de Roy Oliver, estaba en la junta directiva, pero no era CEO. Los ejecutivos corporativos habían tomado el control. El primer CEO post-Roy fue Don Tatum, quien había trabajado en Disney desde 1956. Era un ejecutivo competente, pero sin visión. Bajo su liderazgo de 1971 a 1976, Disney simplemente mantuvo el status quo. Hacían las mismas películas familiares. Los parques operaban normalmente, pero no había innovación. No había el fuego que Walt había tenido. Era un Disney corporativo seguro, aburrido. En 1976, Kurt Walker se convirtió en CEO. Continuó la mediocridad. Durante su mandato hasta 1983, Disney lanzó algunas de sus películas más olvidables. El público perdía interés, los parques envejecían, la compañía perdía relevancia cultural. Para principios de los 80, Disney estaba en una crisis existencial. Las acciones habían caído, los estudios perdían dinero, los parques necesitaban una renovación masiva que costaría cientos de millones. Pero la compañía no tenía efectivo ni visión para hacerlo. Peor aún, inversores corporativos estaban circulando. Veían a Disney como un objetivo perfecto para una toma hostil. La compañía valía más dividida y vendida en partes que como empresa unificada. En 1984, el inversionista Saul Steinberg lanzó un intento de toma hostil. Quería comprar Disney, liquidar los activos, vender los parques a diferentes compradores, vender los estudios, quedarse con los derechos de personajes para licenciarlos. Habría destruido Disney completamente. La junta directiva entró en pánico. Roy E. Disney vio la compañía de su padre a punto de ser descuartizada. Tomó una decisión desesperada. Renunció públicamente de la junta en marzo de 1984 y escribió una carta devastadora, acusando al CEO, Kurt Walker, de incompetencia que permitió esta crisis. La carta se filtró a la prensa nacional.
Fue un escándalo masivo. Roy E. entonces hizo alianza con Stanley Gold, su abogado personal. Juntos comenzaron una campaña para remover a Walker y encontrar un nuevo CEO que salvara a Disney. La guerra corporativa fue brutal. Reuniones de accionistas se convirtieron en campos de batalla. Familias de Hollywood tomaron lados. Finalmente, en septiembre de 1984, Carl Walker fue forzado a renunciar. La Junta, desesperada por evitar la toma hostil de Steinberg, necesitaba un CEO nuevo inmediatamente. Roy propuso dos candidatos, Michael Eisner de Paramount Pictures y Frank Wells de Warner Brothers. Ambos eran ejecutivos probados con historias de éxito. En septiembre de 1984, Eisner fue nombrado CEO y Wells presidente. Roy E. regresó a la junta directiva como vicepresidente y jefe del departamento de animación. Parecía que Roy E. había salvado Disney y recuperado la influencia familiar, pero había plantado las semillas de su propia futura traición. Michael Eisner transformó Disney en los siguientes 10 años. Lanzó una nueva era de películas animadas exitosas. La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León. Expandió los parques masivamente. Adquirió ABC, ESPN, Miramax. Para mediados de los 90, Disney valía $50,000 millones. Eisner era considerado un genio corporativo. Su salario llegó a 65 millones anuales, pero el éxito se le subió a la cabeza. Eisner se volvió un tirano paranoico, exactamente como Walt había sido. Despedía ejecutivos por capricho, microgestionaba cada decisión y comenzó a marginalizar a Roy E. En 1994, Frank Wells murió en un accidente de helicóptero. Wells había sido el equilibrio perfecto para Eisner. Manejaba operaciones mientras Eisner manejaba la creatividad. Sin Wells, Eisner tenía poder absoluto y lo usó destructivamente. Rechazó promover a Jeffrey Katzenberg, jefe de estudios que había producido las películas exitosas. Katzenberg renunció furioso. Demandó a Disney por bonos no pagados y fundó DreamWorks específicamente para competir contra Disney. Eisner comenzó a tomar decisiones cada vez peores. Autorizó secuelas directas a video de baja calidad de clásicos Disney, como Aladdin 2, películas baratas, hechas para exprimir dinero de franquicias amadas. Roy E. estaba horrorizado. Estas secuelas baratas destruían el legado que Walt había construido, pero Eisner no escuchaba, solo veía ganancias. La relación entre Roy E. y Eisner se deterioró durante finales de los 90. Roy E. criticaba públicamente las decisiones de Eisner. Eisner respondía marginalizando a Roy y excluyéndolo de reuniones, ignorando sus opiniones. Para el 2000 eran enemigos abiertos. Roy E. creía que Eisner había traicionado los valores Disney. Eisner creía que Roy E. vivía en un pasado glorificado que nunca existió. En noviembre de 2003, Roy renunció de Disney nuevamente, pero esta vez no se fue silenciosamente. Lanzó una guerra pública contra Eisner. Escribió una carta abierta a los accionistas llamándola Carta de Renuncia. La publicó como un anuncio de página, completa en Los Angeles Times y New York Times. La carta era devastadora. Acusaba a Eisner de microgestión destructiva, de alejar talento, de producir contenido de baja calidad, de ser incapaz de mantener relaciones, de una arrogancia que estaba destruyendo Disney. Roy E. lanzó la campaña llamada SaveDisney.com. Compró anuncios, dio entrevistas atacando a Eisner, organizó a los accionistas para votar contra Eisner en la siguiente reunión anual. Fue una guerra total. En marzo de 2004, la reunión anual de accionistas de Disney fue una batalla. El 43% de los accionistas votaron por retirar la confianza a Eisner. Era una derrota humillante. La junta directiva removió a Eisner como presidente del consejo. Aunque permaneció como CEO, era una señal clara. Eisner debía irse. En septiembre de 2005, Michael Eisner renunció como CEO. Fue reemplazado por Bob Iger, quien había sido presidente bajo Eisner. Roy E. había ganado nuevamente, pero estaba exhausto. Tenía 75 años. Había pasado 25 años peleando guerra tras guerra por el alma de Disney. Bob Iger resultó ser exactamente lo que Roy E. había temido, pero no podía evitar.
Un CEO corporativo brillante sin conexión emocional al legado Disney. Iger transformó Disney en una máquina de adquisiciones. Compró Pixar por 7.000 millones en 2006. Compró Marvel por 4.000 millones en 2009. Compró Lucasfilm por 4.000 millones en 2012. Compró 21st Century Fox por 71.000 millones. En 2018, Disney Corporation se convirtió en un conglomerado masivo que poseía las franquicias más valiosas de entretenimiento. Mickey Mouse, Princesas Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, Los Simpsons, Avatar, valía 200.000 millones de dólares. Era el imperio corporativo más grande de entretenimiento en la historia humana. Pero ya no era Disney. Era una máquina corporativa que usaba el nombre Disney como marca. El apellido había sido completamente separado de la compañía. En 2009, Roy Edward Disney murió de cáncer de estómago. Tenía 79 años. Hasta el último día había sido vicepresidente de Disney. Había peleado por el legado de su padre durante 30 años, pero murió sabiendo que había perdido la guerra final. Disney Corporation ya no pertenecía a la familia Disney. Hoy Disney Corporation vale más de 250.000 millones de dólares. Es un conglomerado masivo que emplea a 200.000 personas globalmente. Controla franquicias que generan miles de millones anuales. Bob Iger ganó 65 millones de dólares en su último año como CEO. Su sucesor, Bob Chapek, gana similar. Los ejecutivos corporativos son multimillonarios. Mientras tanto, empleados de parques Disney ganan $15 por hora. Muchos califican para cupones de alimentos. Algunos viven en autos. La disparidad es obscena. La familia Disney prácticamente no posee acciones de Disney Corporation. Décadas de dilución, ventas forzadas y maniobras corporativas los expulsaron. Poseen menos del 1%. No tienen poder, no tienen voz, son turistas en la compañía que su familia fundó. Abigail Disney, nieta de Roy Oliver, es la única que habla públicamente. Critica a Disney Corporation regularmente. En 2019, llamó al CEO inmoral por su salario mientras empleados sufrían. Disney Corporation la desestimó como una heredera amargada, sin entender el negocio. Pero ella entiende perfectamente. Entiende que el imperio construido por su abuelo se ha convertido en algo que él nunca habría reconocido. Walt Disney murió en 1966, creyendo que había construido un legado eterno. Roy Disney murió en 1971, creyendo que había asegurado ese legado. Roy A. Disney murió en 2009, sabiendo que el legado estaba perdido. La familia Disney ha sido borrada de Disney. Los estudios de Burbank aún operan, pero emplean a decenas de miles sin el apellido Disney. Los castillos de Disneyland y Disney World brillan cada noche, pero ningún Disney los posee. Las películas se producen, pero ningún Disney las dirige. El apellido se ha convertido en un logo corporativo, en una marca registrada, en propiedad intelectual que genera billones, pero no pertenece a nadie llamado Disney. El edificio donde Walt construyó Blancanieves aún se alza en Burbank, pero es propiedad corporativa. Ahora, el sótano donde Walt planeó Disneyland es un área de archivo. El teatro donde proyectó sus películas es una sala de juntas corporativa. Los fantasmas de Walt y Roy caminan por edificios que llevan su nombre, pero ya no les pertenecen. La verdadera tragedia no es que Disney Corporation sea exitosa, es que ha olvidado completamente qué significaba ser Disney. Walt, con todos sus defectos, creía en la magia, creía en hacer cosas imposibles, creía en arriesgar todo por una visión. Roy creía en proteger a su hermano y su sueño. Creía en sacrificar su propia gloria por el legado familiar. Pero Disney Corporation hoy no cree en nada, excepto en las ganancias trimestrales. No hay visión, no hay riesgo, no hay alma. Solo algoritmos que calculan qué contenido generará más dinero. Solo decisiones corporativas que maximizan el valor de los accionistas. Solo explotación de trabajadores que mantiene los costos bajos. Mientras los ejecutivos ganan millones, el imperio construido sobre sueños se ha convertido en una pesadilla corporativa. Los castillos permanecen de pie, los parques siguen abiertos.
Las películas siguen produciéndose, pero la magia murió con la familia que la creó. Disney sin los Disney es solo un parque de diversiones, solo un estudio de cine, solo una corporación. La familia fue expulsada, el apellido fue comprado, el legado fue traicionado y el mundo sigue sonriendo en Disneyland sin saber la verdad, oscura bajo el castillo brillante. Si esta investigación te ha impactado, si te ha hecho ver a Disney de una manera diferente, ayúdame a seguir revelando verdades incómodas. Dale like y sigue el canal para más documentales sobre imperios caídos y legados traicionados. Y ahora dime, ¿crees que Disney Corporation traicionó el legado de Walt y Roy? ¿O simplemente evolucionó como debía evolucionar todo negocio? ¿Pueden los sueños sobrevivir cuando se convierten en corporaciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo documental sobre las verdades que las corporaciones prefieren ocultar.